Prólogo. El martes en que todo empezó no tenía nada de especial. En Ginebra hacía frío, los tranvías funcionaban con su puntualidad habitual y en el campus del CERN, los investigadores entraban y salían de los edificios con la misma prisa cansada de siempre. Nadie miraba el cielo. Nadie escuchaba el mundo con atención suficiente para notar que algo estaba cambiando. A las 9:17 de la mañana UTC, en una sala subterránea sin ventanas, una secuencia de números dejó de ser solo una secuencia de números. No fue un instante dramático. No hubo luces ni alarmas, ni nadie gritó Eureka. Solo un silencio que se fue extendiendo entre los presentes, como si todos hubieran inhalado al mismo tiempo y no supieran cuándo soltar el aire. En una de las pantallas, los datos experimentales se alineaban con la proyección de una inteligencia artificial cuántica de una manera tan precisa que resultaba incómoda. No era una coincidencia. No era ruido. Era estructura. Uno de los investigadores, un físico francés que llevaba 2 noches sin dormir, murmuró sin darse cuenta de que hablaba. Esto no debería ser posible. Nadie lo contradijo. En otra sala, con una libreta abierta llena de anotaciones en español, inglés y símbolos que parecían más mapas que ecuaciones, Alina Cortés observaba la misma secuencia desde otro ángulo. No sonrió. No celebró. Pensó en su madre, en La Habana, regando plantas en un balcón estrecho sin saber que en ese mismo segundo, el concepto de futuro acababa de volverse frágil. Porque si aquello era correcto, y todo indicaba que lo era, no estaban ante una nueva ley de la física. Estaban ante el plano de la historia. A miles de kilómetros, una niña en una escuela de Seúl levantaba la mano para preguntar qué era el destino. En Nairobi un trader vendía sin saber por qué. En Buenos Aires una mujer decidía no subir a un autobús. El universo seguía funcionando, pero algo en su interior acababa de empezar a mirarse a sí mismo. Capítulo 1. A las 3:42, madrugada, el CERN tenía una forma particular de cansancio, no el cansancio amable de quien se acuesta tarde por placer, sino el cansancio cortante de quien lleva demasiadas horas pensando con precisión. En los pasillos subterráneos no había noche ni día, solo un clima constante de aire reciclado y luz blanca, y un zumbido continuo que terminaba por confundirse con el propio pulso. Alina Cortés caminaba con una taza de café en la mano y una libreta bajo el brazo como si fueran extensiones de su cuerpo. Llevaba el pelo recogido de cualquier manera, una sudadera gris con la cremallera medio subida y la mirada fija, no en el suelo ni en las puertas, sino en un punto mental donde se apilaban variables, dudas y un entusiasmo que no se permitía sentir del todo. La sala de Orfeo estaba al final de un corredor, protegida por 2 controles y una rutina de credenciales que ya casi era un ritual. Dentro, el equipo se movía con una coordinación silenciosa, como si todos hubieran acordado no desperdiciar energía en gestos innecesarios. Pavel, el ingeniero de instrumentación, estaba de pie frente a una consola con los brazos cruzados y el ceño fruncido, como si su expresión pudiera intimidar a los errores. Mei, la especialista en coherencia y corrección, tecleaba con una serenidad que en otras personas habría parecido calma, pero en ella era pura concentración. Hassan, responsable de seguridad y sincronización de datos, revisaba registros en una pantalla secundaria con una velocidad que hacía pensar en un mecanismo automático. En un rincón ligeramente fuera de la coreografía del grupo, un joven con credencial reciente y una cámara colgada al cuello miraba sin tocar nada, intentando que su presencia fuera invisible. Alina dejó el café en la mesa, se acercó al monitor principal y revisó las curvas de las últimas horas. Había picos, valles, oscilaciones. A simple vista lo mismo de siempre, la vibración del vacío, esa espuma cuántica que aparece incluso cuando no hay nada, o cuando creemos que no hay nada. Módulo 3 estable, dijo May sin levantar la vista. Por primera vez en 2 días. Pavel soltó una exhalación que parecía una risa cansada. No lo digas muy alto. El universo escucha y se ofende.
Hassan miró por encima de la pantalla. El universo no se ofende. Nosotros sí, cuando la estadística nos humilla. El joven del rincón dio un paso adelante como quien entra en agua fría. Perdón, dijo. Soy Tomás. Agencia Europea. Me dijeron que podía observar un rato. Pavel lo midió con la mirada. ¿Observar qué? Aquí solo hay gente intentando no dormirse. Alina se giró hacia Tomás, evaluándolo en un segundo. No le molestaba la presencia de un observador, le molestaba la idea de que la historia saliera al mundo, antes de que ellos supieran contarla con honestidad. Siéntate, le dijo señalando una silla libre. Pero si preguntas algo, pregunta para entender, no para titular. Tomás asintió, agradecido y nervioso. Se sentó, miró las pantallas y después de unos segundos formuló la pregunta que cualquiera habría formulado. ¿Qué están buscando exactamente? Alina cogió un rotulador y se acercó a una pizarra lateral. No dibujó ecuaciones. Dibujó una red simple, puntos unidos por líneas, un entramado casi infantil. Luego trazó un par de flechas y en el centro un círculo. Mira, dijo. Todo el mundo ha oído que el universo está hecho de partículas. Y también ha oído que el espacio y el tiempo son como un escenario donde esas partículas se mueven. La física moderna dice algo más extraño. El escenario también es parte de la obra. El vacío no está vacío, es un sistema con actividad mínima constante. Tomás frunció el ceño, concentrado. ¿Te refieres a las fluctuaciones cuánticas? Sí. Piénsalo como el ruido de fondo de la realidad. Incluso en ausencia de materia, aparecen y desaparecen pares de partícula y antipartícula. Es como si el universo pidiera prestada energía durante un instante, crea un par, y luego lo devuelve cuando ambas se aniquilan entre sí. Esa aniquilación libera energía. A nuestra escala puede ser minúscula, pero es real y medible. Tomás miró a May, a Pavel, a Hassan como buscando confirmación. Nadie lo contradijo. Pero eso es aleatorio, ¿no? Preguntó. Siempre he leído que es azar. Alina apoyó el rotulador en la bandeja de la pizarra. Eso es lo que hemos asumido. El problema es que a veces llamamos azar a lo que no entendemos. Orfeo es un experimento para registrar esas fluctuaciones con un nivel de detalle que antes no era posible, y sobre todo, para analizar si hay estructura profunda en lo que parece ruido. Tomás señaló la pizarra. ¿Y esa red? Es una metáfora útil, dijo Alina. Imagina que la realidad es una red de relaciones. Las partículas serían patrones estables, las fuerzas serían reglas de transformación, y el espacio-tiempo sería la forma global de esa red. Las fluctuaciones serían micro-reajustes, como pequeños ajustes en la tensión de un tejido. Si ese tejido tiene una lógica interna, entonces el ruido podría tener un pulso, una firma. Tomás tragó saliva. ¿Y cómo lo buscan? Quiero decir, ¿cómo se encuentra un patrón en algo que por definición parece aleatorio? Pavel soltó una risa breve. Con paciencia y sufrimiento. Hassan respondió con más precisión. Con datos. Muchos. Y con modelos que no se rompan al mirar. Alina añadió lo que faltaba. Y con una inteligencia artificial que no sea solo clásica. Usamos IA aplicada sobre computación cuántica. No porque suene futurista, sino porque el fenómeno que estudiamos es cuántico. Un sistema cuántico puede representar y explorar correlaciones que, en un ordenador clásico, serían inabarcables. La idea no es que la IA adivine. Es que aprenda el lenguaje interno de la fluctuación. Tomás se inclinó hacia adelante. ¿Cómo predecir una aparición antes de que ocurra? Exactamente, dijo Alina, y notó cómo al pronunciarlo el aire de la sala cambiaba un poco. Si el vacío tiene reglas, podríamos anticipar el siguiente evento, el nacimiento de una partícula, la aparición inevitable de su antipartícula complementaria, y el instante en que ambas se destruyen liberando energía.
No controlaríamos el universo, solo leeríamos su caligrafía. May levantó la vista por primera vez y miró a Tomás con una mezcla de cansancio y severidad. Si publicas esa frase tal cual te odiaré para siempre, dijo. Tomás abrió las manos. No he venido a traicionar. He venido a entender. En ese momento, una alarma suave sonó en la consola de Hassan, no una alarma de emergencia, sino un aviso de sincronización. Él tecleó, comparó dos ventanas de datos y su expresión cambió apenas, pero lo suficiente para que Alina lo notara. Nueva tanda, dijo Hassan. Predicción lista. Pavel giró la silla hacia el monitor principal. May cruzó la sala sin hablar. Tomás se quedó quieto, como si el movimiento pudiera contaminar el aire. En la pantalla apareció una proyección, una curva esperada, una ventana temporal estrecha, una firma energética concreta. Alina sintió, sin quererlo, esa tensión primaria que el cerebro reserva para los momentos en que una expectativa puede convertirse en realidad o en fracaso. El experimento no era solo instrumental, era emocional. Era biológico. Una parte del equipo quería que funcionara, otra parte temía que funcionara, porque si funcionaba no habría regreso a la comodidad del azar. La señal llegó. Primero un pico, luego otro, en el lugar exacto. La aparición. La contraparte. Y un instante después, la aniquilación, el descenso súbito, el destello mínimo de energía liberada, el cierre del ciclo como si fuera una frase terminada con punto final. Nadie celebró. Nadie gritó. Durante 3 segundos, el silencio fue tan absoluto que Alina oyó el latido en su propio cuello. Luego Pavel habló en voz baja, como si temiera despertar algo. Otra vez. May no sonreía, pero en su mirada había un brillo nuevo, una mezcla de victoria y duelo. Otra vez, repitió. Tomás miró la pantalla y luego a Alina, y por primera vez pareció comprender el tamaño de lo que estaba observando. Abrió la boca, la cerró y al final solo dijo: si esto se filtra. Alina asintió, sin apartar los ojos del monitor. Se está filtrando ya, respondió. Los rumores siempre empiezan antes que la verdad. Y cuando el mundo tenga una palabra para esto, la palabra va a ser más peligrosa que la ecuación. En algún lugar por encima de ellos, el amanecer avanzaba sobre Europa como si nada. En la puerta exterior del CERN, aún no había cámaras, pero ya había gente mirando, esperando, oliendo un cambio sin saber nombrarlo. Y en la sala de Orfeo, bajo luz blanca y aire reciclado, un grupo de científicos seguía escuchando el ruido del vacío, cada vez más convencidos de que no era ruido, sino una respiración antigua que por primera vez estaba dejando que la especie la oyera. Capítulo 2. El día siguiente no llegó como un nuevo comienzo, sino como la continuación de una misma noche larga. Alina durmió 90 minutos en la residencia, con la libreta abierta sobre el pecho y el móvil vibrando cada tanto por mensajes que no se atrevía a leer. Se despertó con la sensación física de que el tiempo había cambiado de textura. No era una idea grandiosa, era un hecho corporal, como si el cerebro privado de descanso hubiera bajado un umbral interno y ahora percibiera cada detalle con una nitidez incómoda. Se duchó rápido, se recogió el pelo con una goma que encontró en el bolsillo de la sudadera y bajó de nuevo al túnel con la misma taza de café de siempre, aunque el café ya no tenía gusto a nada. En la sala de Orfeo, May estaba despierta y organizada como si no necesitara dormir. Hassan revisaba una lista interminable de registros y comprobaciones de integridad de datos, y Pavel discutía con un técnico sobre una vibración residual en uno de los módulos. Tomás seguía allí, más silencioso que el día anterior, con esa clase de presencia que solo tienen los que empiezan a comprender que la historia no es un fenómeno externo, sino algo que te cae encima. Anoche lo repetimos 5 veces, dijo May en cuanto Alina entró. La IA predijo ventanas estrechas, y las señales entraron dentro del margen. No hay deriva. No hay degradación. Alina se acercó al monitor y repasó los registros.
5 ciclos completos de aparición y aniquilación con firmas energéticas coherentes en canales distintos, con sensores redundantes. El tipo de consistencia que en ciencia no se celebra al principio porque el instinto te protege de la decepción. Primero se duda, luego se teme estar equivocado, y solo cuando la duda se agota se permite uno el vértigo. ¿Y el módulo 3? Preguntó. Pavel levantó la mano sin mirarla, como quien reporta una desgracia menor. Estable. No me gusta. Cuando algo se comporta es que está tramando algo. Hassan soltó una risa breve, pero enseguida volvió a su pantalla. Hay otra cosa, dijo. No es solo Orfeo. La IA está correlacionando con señales externas. Alina frunció el ceño. Hassan giró el monitor para que lo viera, una superposición de datos de un detector de otro edificio, y luego un enlace a un repositorio de relojes atómicos de calibración interna. La IA había marcado pequeñas desviaciones temporales en sincronización, como si el ruido que ellos registraban estuviera dejando huella en sistemas que no formaban parte del montaje. Eso es peligroso, murmuró Alina, no porque implicara maldad, sino porque implicaba alcance. Si el patrón se propaga a escalas mayores. May terminó la frase con una calma que parecía ensayada. Entonces el vacío no es un fondo. Es un mecanismo. Tomás carraspeó desde la esquina. Alina lo miró con una advertencia silenciosa. Cuidado con convertir esto en mito. Necesito entenderlo, dijo él. Ayer hablaste de pares que aparecen y se destruyen. ¿Cómo puede una IA predecir eso si la cuántica dice que no se puede predecir? Alina respiró despacio. Esta era la pregunta correcta, y si no la respondían bien, el mundo la respondería mal por ellos. La cuántica dice que no puedes predecir el resultado individual de ciertos eventos con certeza perfecta, explicó, pero sí puedes predecir distribuciones. El problema es que siempre asumimos que esas distribuciones eran lo máximo posible, que la naturaleza no daba más información. Lo que estamos viendo es que quizá hay correlaciones escondidas, de orden muy alto, que hacen que el sistema no sea tan ciego como parecía. La IA no está rompiendo la cuántica, está encontrando estructura dentro de lo que llamábamos aleatorio. Para un observador clásico parece azar. Para un modelo que puede explorar correlaciones cuánticas, puede haber regularidad. Pavel intervino, más práctico. Imagina un tambor, dijo. Si estás sordo solo ves vibración. Si puedes oír, distingues ritmo. Las fluctuaciones eran vibración. Ahora parece que hay ritmo. Tomás asintió con lentitud, como quien ajusta una pieza en su mente. ¿Y ese ritmo es una ecuación? May respondió antes que Alina, quizá porque le molestaba el dramatismo implícito. Todavía no es una sola ecuación. Es un conjunto de relaciones que la IA está simplificando. Cada vez que simplifica, predice mejor. Eso es lo inquietante. Alina notó cómo esa frase encendía algo en Tomás, una mezcla de fascinación y miedo, la emoción exacta que hace que un lector pase página. También lo notó en sí misma. La IA estaba descubriendo en el sentido más literal, quitando capas. Cada capa retirada dejaba ver una regularidad más simple y, por eso, más profunda. A media mañana, la dirección del CERN pidió un informe preliminar. A mediodía, llegó un correo de un colega de Cambridge preguntando con falsa casualidad si había novedades interesantes en Ginebra. A primera hora de la tarde, Hassan detectó intentos de acceso no autorizados al sistema de almacenamiento. No eran ataques brutales, eran sondas cuidadosas como dedos tocando una cerradura. Alguien sabe que hay una puerta, dijo. O lo sospecha, respondió Alina. Esa noche, la residencia se llenó de conversaciones que no tenían nada que ver con física, precisamente porque todo tenía que ver con física. En la cocina común, May discutía con Pavel sobre si debían llamar a esto predicción o anticipación. Pavel insistía en que la palabra importaba porque el público no perdona ambigüedades. May respondía que el público tampoco perdona la arrogancia.
Hassan no se metía. Revisaba registros incluso mientras calentaba comida en el microondas. Tomás, sentado con una libreta, escuchaba como si estuviera estudiando un idioma nuevo. Alina se apartó unos minutos, subió a la superficie y desde una zona de aparcamiento casi vacía, llamó a su madre. No sabía por qué lo hacía en ese momento. Quizá porque la mente necesita un punto fijo cuando todo empieza a moverse. Alina, ¿estás viva?, dijo su madre con esa mezcla de reproche y alivio. Sí, mamá. Estoy aquí. Te llamo un minuto. ¿Comiste? Alina sonrió, y esa sonrisa le devolvió un pedazo de sí misma. Aún no, pero comeré. Escucha, lo que te conté ayer sigue y se está complicando. Su madre guardó silencio, atenta. Las fluctuaciones, esos pares que aparecen y desaparecen. La IA está empezando a anticiparlos con una precisión que no deberíamos tener. Y no solo aquí. Empieza a haber huellas en sistemas cercanos, como si hubiera una coherencia que no esperábamos. Si esto se confirma, significa que el vacío tiene una estructura interna que todavía no conocemos. ¿Y eso es bueno o malo? Alina miró el edificio iluminado, la quietud exterior, las ventanas sin gente. No sé, dijo con honestidad. Es verdadero, mamá. Y eso siempre es bueno. Pero puede doler. Cuando colgó, el móvil vibró con una notificación que le heló el estómago. No era un mensaje interno. Era una captura de pantalla que alguien le enviaba desde fuera, un hilo viral en redes con miles de compartidos. Fuente CERN. IA cuántica puede predecir eventos del vacío. Debajo, comentarios en todos los idiomas. Unos celebraban, otros insultaban, otros rezaban. Alina sintió algo parecido al vértigo físico, una caída breve. Los rumores ya tenían forma. Ya tenían palabras. Y como ella había dicho la noche anterior, la palabra iba a ser más peligrosa que la ecuación. Bajó de nuevo al subsuelo con el móvil apagado en el bolsillo, como si apagarlo pudiera apagar el mundo. En la sala de Orfeo, la IA acababa de generar otra ventana de predicción, aún más estrecha, aún más precisa. Mei la miró y por primera vez dejó escapar un susurro casi imperceptible. Esto está acelerando. Alina se acercó a la pantalla, sintiendo que una parte de ella quería detener el tiempo, y otra quería empujarlo hasta el final. El siguiente evento estaba a segundos. Un par aparecería donde la IA decía. Su antipartícula lo acompañaría. Ambas se aniquilarían y liberarían energía. Un ciclo diminuto, repetido desde el origen del universo, convertido ahora en una frase que los humanos empezaban a leer. Afuera, en la superficie, el rumor seguía creciendo como un incendio sin llama. Dentro, el detector registró el pico exacto. Luego el pico complementario. Luego el destello final. Y, en esa sucesión de 3 señales, Alina sintió que el experimento y el mundo acababan de sincronizarse. Capítulo 3. El tercer día fue el día en que dejaron de poder fingir que aquello seguía siendo solo un proyecto científico. A las 7 de la mañana, la prensa internacional ya estaba instalada frente a la entrada principal del CERN, como si llevara semanas allí. No había comunicado oficial, no había confirmación, no había una sola frase pública que explicara nada, pero el rumor había alcanzado masa crítica y, como ocurre siempre que una idea cruza ese umbral, ya no importaba si era exacta, existía. Alina lo comprendió al atravesar el control de seguridad y escuchar por primera vez a un guardia comentar con otro. Dicen que pueden ver el futuro. Bajo tierra, la sala de Orfeo tenía el clima de una cabina de avión en turbulencia. Todos mantenían el cinturón abrochado, pero nadie estaba cómodo. La IA seguía refinando el modelo. Cada nueva simplificación de la estructura matemática producía predicciones más ajustadas, y con ellas una incomodidad creciente. No era la euforia del descubrimiento lo que dominaba, sino una sensación de desnudez intelectual, como si una parte de la realidad estuviera dejando de ser privada.
Tenemos que establecer límites, dijo Pavel durante la reunión improvisada de la mañana. No podemos seguir alimentando el sistema sin una estrategia. Esto ya no es solo nuestro. Nunca lo fue, respondió May. La diferencia es que ahora el mundo se ha dado cuenta. Hassan había pasado la noche rastreando intentos de acceso, y ya no hablaba de sondas, sino de campaña. Había direcciones que no podía mencionar en voz alta, y eso bastaba para tensar a cualquiera. No buscan nuestros resultados, dijo. Buscan la máquina. La capacidad. Tomás tomó nota, pero Alina notó que ya no escribía para informar, escribía para entenderse a sí mismo. Eso, pensó, era el primer síntoma de que la historia se estaba metiendo bajo la piel. A media mañana, la IA emitió una proyección que nadie esperaba, una correlación entre las microfluctuaciones del vacío y una oscilación débil en un sensor gravitacional regional. No era una predicción de un par de partículas, era una señal de que el patrón se manifestaba en escalas que desbordaban el laboratorio. Si esto se confirma, murmuró May, estamos viendo la misma ley desde dos extremos del universo. Alina sintió una presión en el pecho que no venía del cansancio. Lo que habían intuido como estructura, empezaba a parecer una arquitectura completa. La confirmación llegó una hora después y con ella una oleada de mensajes. La dirección del CERN pidió una reunión inmediata con representantes de varias agencias internacionales. Un físico teórico de Princeton envió un correo con una sola frase: ¿habéis tocado la base? Nadie sabía aún qué era la base, pero todos entendían la pregunta. En el exterior la prensa multiplicó su volumen. Aparecieron pancartas improvisadas, unas pedían transparencia, otras exigían silencio. En las redes la palabra destino empezó a circular con una naturalidad inquietante. Alina vio un vídeo viral de un joven gritando frente a una cámara: no somos variables. Vio otro de una mujer mayor diciendo: por fin alguien lo está diciendo, todo estaba escrito. Las facciones comenzaban a tomar forma incluso antes de que hubiera datos públicos, como si el cerebro colectivo se adelantara al contenido y construyera la emoción primero. Esa tarde, Alina volvió a llamar a su madre. La voz al otro lado del Atlántico le devolvió durante unos segundos la ilusión de normalidad. Aquí dicen que en Europa están haciendo un experimento raro, comentó su madre. ¿Tiene algo que ver contigo? Alina dudó lo justo para no mentir, pero tampoco desbordar. Tiene que ver con entender mejor cómo funciona el universo, mamá. Y con aceptar que no siempre nos va a gustar lo que descubrimos. Nunca nos gusta, respondió ella. Pero lo superamos. Cuando colgó, Alina pensó en esa frase durante mucho tiempo. En la sala de Orfeo, la IA acababa de reducir otra capa del modelo. Lo que antes era un conjunto complejo de relaciones empezaba a parecer una forma compacta, casi elegante, como si la realidad estuviera intentando ser leída. Esto es demasiado simple, dijo Pavel mirando la nueva versión. Las cosas profundas no deberían ser tan simples. Oh sí, respondió Hassan. Quizás somos nosotros los que somos complicados. Alina se sentó frente al monitor principal y observó cómo la IA generaba la siguiente ventana de predicción. Un nuevo par aparecería en un punto específico del detector, seguido de su contraparte, y ambos se aniquilarían liberando energía con una firma que ya podían reconocer como si fuera un nombre propio. El evento ocurrió exactamente así. Afuera, los periodistas gritaban preguntas que nadie contestaba. Dentro, los científicos empezaban a entender que no estaban solo descubriendo una ley, estaban desenterrando la costura misma del mundo. Y en algún lugar entre ambas escenas, Alina comprendió que la parte más difícil de todo aquello no sería demostrarlo, sino enseñarle a una civilización entera a vivir con la idea de que el futuro quizá no era un territorio abierto, sino un texto que empezaba por fin a poder leerse. Capítulo 4. Al cuarto día, el CERN dejó de sentirse como un centro de investigación y empezó a parecerse a una frontera.
La presencia policial aumentó de forma discreta pero constante. Vehículos sin marcas visibles aparecieron en los accesos secundarios, y los controles de entrada se endurecieron con una eficiencia que no necesitaba explicaciones. Alina lo notó incluso antes de verlo. La manera en que los pasillos se habían vuelto más silenciosos, la forma en que las conversaciones se interrumpían cuando alguien desconocido cruzaba una esquina, la tensión casi eléctrica que recorría el equipo de Orfeo como una fiebre compartida. En la sala principal, la IA había pasado la noche reorganizando el modelo. Lo que al principio parecía un bosque de relaciones complejas empezaba a mostrar un patrón más limpio, más compacto, como si cada nueva versión de la ecuación estuviera quitando capas de ruido humano y dejando al descubierto algo que siempre había estado allí. Alina observaba esa transformación con una mezcla de fascinación y temor, porque comprendía demasiado bien el peligro que tiene toda estructura simple, cuando describe algo inmenso, se vuelve irresistible. Esto no es normal, dijo Pavel recorriendo con el dedo la pantalla. Cuanto más datos metemos, más sencilla se vuelve la forma. No se vuelve sencilla, respondió May. Se vuelve legible. Hassan no intervenía. Estaba concentrado en una consola secundaria, siguiendo en tiempo real la actividad de la red del laboratorio. Desde la mañana había detectado un incremento de intentos de acceso desde nodos extranjeros, y también desde redes privadas con infraestructura suficiente como para no ser amateurs. Ya no es curiosidad, murmuró al fin. Es carrera. Tomás, sentado cerca de la puerta, había dejado de tomar notas. Miraba la escena con una expresión que Alina reconocía bien, el momento exacto en que alguien entiende que está presenciando el inicio de algo que nadie podrá detener. Se acercó a ella con cautela. Alina, ¿esto significa que pueden predecir cualquier cosa? Ella negó con la cabeza. No. Significa que podemos empezar a leer ciertas trayectorias del universo. Hay una diferencia enorme entre eso y saberlo todo. El problema es que al mundo no le gustan las diferencias sutiles. Como si la frase hubiera sido una invocación, su móvil vibró. Decenas de mensajes. Capturas de portales de noticias, vídeos en directo, análisis improvisados. Un canal internacional acababa de anunciar: científicos del CERN desarrollan sistema capaz de anticipar eventos fundamentales de la realidad. No mencionaban Orfeo, ni la IA cuántica ni las fluctuaciones del vacío. Solo la palabra que lo cambiaba todo: anticipar. Ya empezó, dijo Tomás. Y empezó de verdad. En menos de una hora, varios gobiernos solicitaron reuniones de urgencia. La dirección del CERN emitió un comunicado vago que no calmó a nadie. En las redes, la gente discutía si el libre albedrío era una ilusión, o si la ciencia estaba jugando a ser Dios. Aparecieron los primeros grupos organizados, los que pedían que los datos se hicieran públicos para que nadie controlara el futuro, y los que exigían que se destruyeran antes de que nos destruyeran a nosotros. Mientras tanto, en la sala de Orfeo, el universo seguía comportándose con una serenidad casi cruel. La IA generaba predicciones cada vez más ajustadas. La aparición de un par de partícula y antipartícula ya no sorprendía a nadie. Lo que inquietaba era la forma en que esas microtransiciones parecían sincronizarse con variaciones más amplias, como si el latido del vacío tuviera eco en la estructura misma del espacio. Esto es una misma ley, susurró May observando dos gráficas superpuestas. La misma respiración vista desde dos escalas distintas. Alina sintió un escalofrío. Pensó en su madre, en Cuba, viendo las noticias sin entender del todo, pero presintiendo que algo profundo estaba ocurriendo. A la hora del almuerzo, volvió a llamarla. Mamá, lo que te conté se ha vuelto público. Ya lo sé, respondió ella. En el noticiero dicen que ustedes están tocando el destino. Alina cerró los ojos un segundo. Estamos tocando la estructura del mundo, corrigió. El destino es una palabra que la gente usa cuando se asusta. ¿Y tú? ¿Estás asustada? Alina miró la sala llena de pantallas, los datos fluyendo,
sus compañeros con el rostro tenso y los ojos encendidos. Sí. Y también estoy viva como nunca. Su madre guardó silencio. Luego dijo con una calma que parecía antigua. Entonces sigue. Colgó y volvió a la sala. La IA acababa de producir una nueva versión de la ecuación. Más corta. Más limpia. Más peligrosa. Si esto sigue así, dijo Pavel, en unos días no estaremos mirando un modelo. Estaremos mirando el plano. Alina lo sabía. Y comprendía que, cuando ese plano se hiciera evidente, la humanidad entera tendría que decidir qué hacer con la idea de que su historia no era un camino abierto, sino una trayectoria escrita en una lengua que por fin estaba aprendiendo a leer. Afuera, las cámaras enfocaban las puertas del CERN. Dentro, el detector registraba otro par, otra aniquilación, otro destello mínimo de energía. Y en esa repetición hipnótica, Alina entendió que la verdadera prueba no sería científica, sino humana. Aprender a vivir sabiendo que el universo quizá nunca había sido un juego de dados, sino una partitura que alguien o algo llevaba interpretando desde siempre. Capítulo 5. La mañana siguiente llegó con un cielo impecablemente azul, como si la naturaleza hubiera decidido no participar en el drama humano. Alina lo observó desde una de las ventanas altas del edificio administrativo, mientras terminaba un café que ya se había quedado frío. A esa hora, las portadas de los principales medios del mundo coincidían en una misma palabra: predicción. Nadie sabía aún explicar con precisión qué significaba, pero todos intuían que no era una palabra inocente. En las redes, millones de personas debatían si aquello era el final del azar, o el principio de una nueva tiranía del conocimiento. Los psicólogos que empezaban a ser invitados a los programas de televisión advertían de un aumento brusco de ansiedad colectiva, de picos de insomnio, de la sensación difusa de que la vida se había vuelto frágil de una manera nueva, no por amenaza física, sino por amenaza de sentido. En el interior del CERN, el equipo de Orfeo trabajaba casi sin hablar. El cansancio acumulado producía un efecto curioso. Las emociones se volvían más nítidas, menos filtradas. Pavel se enfadaba con facilidad, pero también se disculpaba con la misma rapidez. May había dejado de fingir calma, y reconocía abiertamente su miedo, aunque no por el resultado científico, sino por la reacción del mundo. Hassan llevaba horas sin comer y nadie se atrevía a decírselo, porque sabían que su vigilancia era una de las pocas barreras entre el proyecto y un colapso logístico. Alina, en cambio, había entrado en un estado de claridad casi dolorosa. No era euforia ni pánico, era la conciencia de que cada decisión, cada palabra, cada silencio estaba empezando a pesar más de lo normal. A media mañana, recibió un correo de un antiguo colega en Madrid: tengo estudiantes que han dejado de venir a clase. Dicen que si todo está escrito, no tiene sentido prepararse. Leyó el mensaje 2 veces y lo guardó sin contestar. No tenía una respuesta fácil, y sospechaba que nadie la tendría durante mucho tiempo. En la sala principal, la IA había llegado a una versión del modelo que provocó un silencio inmediato. La ecuación, ya casi una sola ecuación, se desplegaba con una simplicidad inquietante. Era corta, elegante, contenía constantes que aparecían una y otra vez, conectando fenómenos que la física había tratado durante décadas como dominios separados. Fluctuaciones cuánticas, estructura del espacio-tiempo, comportamiento de sistemas complejos, todo parecía derivarse de la misma forma básica, como si la realidad entera fuera la expansión de un único gesto matemático. Esto, murmuró May, no es una teoría. Es una gramática. Pavel se pasó la mano por el pelo. Si la publicamos así, nadie nos va a creer. Si no la publicamos, respondió Hassan, nos van a odiar. Tomás observaba desde el fondo de la sala, consciente de que cualquier frase que pronunciara en ese momento podría convertirse en historia. Alina se acercó a él. No escribas todavía, le dijo. Dame unas horas. Él asintió, aunque ambos sabían que el mundo no esperaría.
La nueva versión de la ecuación permitió algo que hasta entonces solo habían insinuado: introducir condiciones actuales del universo y generar proyecciones a gran escala. No eventos concretos de la vida cotidiana, sino trayectorias globales, evolución de sistemas, tendencias físicas, comportamientos emergentes. No era ver el futuro como una película, era comprender la partitura completa de una sinfonía, y saber con una certeza inquietante hacia dónde se dirigía cada movimiento. Si esto es correcto, dijo Pavel, el futuro no es una colección de posibilidades. Es una solución. Alina sintió un peso extraño en el pecho. Pensó en las decisiones pequeñas de la vida, una conversación, un abrazo, una renuncia. Pensó en la tentación brutal de reducir todo eso a una consecuencia matemática, y en el daño que esa idea podía causar si se malinterpretaba. Esa noche, las primeras manifestaciones comenzaron en varias ciudades. En París un grupo gritaba: "No somos una ecuación". En Berlín otro grupo respondía: "La ecuación somos nosotros". En Nueva York alguien había pintado en una pared: "Si todo está escrito, ¿quién es el autor?". Alina lo vio en una fotografía enviada por un amigo, y se quedó mirando la pregunta durante varios minutos. Antes de irse a dormir, si es que a eso podía llamarse dormir, volvió a llamar a su madre. La voz al otro lado del teléfono sonaba serena. «Aquí la gente está nerviosa», dijo su madre. «Pero también curiosa. Y cansada de tener miedo». «Lo entiendo. Alina, si el universo tiene un plan, ¿eso te hace sentir pequeña?». Ella pensó en la ecuación, en la sala, en sus compañeros, en las calles llenas de personas que intentaban recomponer su identidad. «No», respondió. «Me hace sentir parte de algo». Su madre sonrió, y esa sonrisa cruzó el océano. Al colgar, Alina volvió a la sala de Orfeo. La IA acababa de generar otra proyección. Los datos se alineaban con una precisión que ya no provocaba sorpresa, sino una especie de respeto silencioso. Afuera, las cámaras seguían enfocando las puertas del CERN. Dentro, el equipo comprendía que no solo estaban escribiendo un artículo científico, estaban participando en el nacimiento de una nueva manera de habitar el mundo. Capítulo 6. La sexta jornada comenzó con una sensación generalizada de irrealidad. No porque hubiera ocurrido algo nuevo durante la noche, sino porque lo que ya estaba ocurriendo había dejado de parecer posible. Alina caminó por los pasillos del CERN con la impresión persistente de que el edificio entero se había vuelto más pequeño, como si el mundo exterior estuviera creciendo demasiado rápido para aquel espacio subterráneo. En cada pantalla, en cada móvil, la conversación global giraba en torno a una pregunta imposible de formular con precisión: ¿qué hacemos ahora que el universo parece haber dejado de ser un misterio opaco y empieza a comportarse como un texto legible? En la sala de Orfeo, el equipo había pasado a una fase distinta del trabajo. Ya no se trataba solo de verificar predicciones, eso estaba resuelto. La IA había alcanzado un nivel de coherencia tal que las apariciones y aniquilaciones de pares partícula-antipartícula se anticipaban con una regularidad que resultaba casi doméstica, como si el vacío hubiera adquirido una rutina. Lo que ahora les ocupaba era comprender el alcance conceptual de la ecuación final, una estructura matemática mínima que, al iterarse, reproducía la evolución de sistemas tan dispares como el tejido cuántico del espacio y el comportamiento colectivo de grandes conjuntos de materia. «No es una ley», dijo May. «Es un mecanismo generativo». Hassan, que llevaba horas sin despegar los ojos del modelo, añadió: «Y lo más inquietante es que no podemos cambiarlo. Si alteramos un parámetro, deja de describir el mundo. No es una aproximación, es lo que hay». Pavel, que solía reaccionar con ironía, estaba inusualmente serio. «Entonces el universo no es probabilístico en su raíz», dijo. «Solo lo parece desde dentro». Tomás, que había recibido autorización para permanecer en el equipo de forma permanente, levantó la vista. «Eso va a destrozar a mucha gente». Alina lo sabía.
Lo veía ya en los informes que empezaban a circular sobre el impacto psicológico del descubrimiento. Aumento abrupto de ansiedad, sensación de despersonalización, una especie de duelo colectivo por la pérdida de la idea de posibilidad abierta. En varias universidades, grupos de estudiantes habían organizado asambleas espontáneas para discutir si tenía sentido seguir planificando el futuro. Algunos hablaban de una muerte lenta del propósito. Otros, en cambio, expresaban una serenidad nueva. Si todo estaba inscrito en la estructura del universo, entonces la vida podía vivirse sin la angustia constante de equivocarse. Al mediodía, el equipo recibió una comunicación cifrada de un consorcio internacional de gobiernos. No pedían detalles técnicos, pedían orientación. Querían saber si la ecuación podía utilizarse para anticipar crisis, conflictos, colapsos económicos. La palabra gestionar apareció varias veces en el mensaje. Van a querer usarla, dijo Pavel. Aunque no entiendan qué es. Y otros van a querer prohibirla, añadió May. Por la misma razón. Alina cerró los ojos un instante. Comprendía que aquella ecuación, nacida del silencio de una sala subterránea, se había convertido en un objeto político de una magnitud que ningún científico estaba preparado para manejar. Esa tarde, en una plaza de Roma, miles de personas se reunieron con carteles que decían derecho a no saber. En Tokio, otro grupo celebraba una vigilia silenciosa frente a un templo, convencidos de que la ciencia acababa de confirmar una verdad espiritual antigua. En Buenos Aires, alguien arrojó piedras contra la sede de una universidad. En Berlín, un filósofo conocido declaró en televisión: "No hemos perdido la libertad. Hemos descubierto el marco en el que siempre se movió". Alina volvió a llamar a su madre esa noche. La conexión iba y venía, pero la voz cruzaba el océano con una claridad que no dependía de la señal. «Aquí están todos muy alterados», dijo su madre. «La gente discute en la calle, en la guagua, en la cola del pan. Como si de pronto el mundo se hubiera vuelto demasiado grande para las palabras que teníamos». «Aquí también», respondió Alina. «Y todavía no hemos dicho casi nada en público». Hubo un breve silencio. «Alina, cuando eras niña creías que el mar tenía memoria», continuó su madre. «Decías que las olas sabían quién había pasado por la orilla». Alina sonrió al recuerdo. «A veces aún lo creo». «Entonces escucha esto. La vida siempre ha sido más profunda de lo que podemos explicar. Si ahora lo estamos viendo un poco mejor, no te asustes. Solo estás mirando más lejos». Alina cerró los ojos. Aquella frase se le acomodó en el pecho como algo antiguo y firme. «Gracias, mamá». Cuando colgó, regresó a la sala de Orfeo. La IA acababa de completar una simulación de largo alcance, la evolución completa de un sistema complejo a partir de condiciones iniciales conocidas. La coincidencia con los datos históricos era casi perfecta. Nadie habló durante varios segundos. «Entonces», murmuró Tomás, «el destino no es una profecía». Alina lo miró. «Es una estructura», dijo. «Y nosotros estamos dentro de ella». Afuera, el sol se ponía sobre Europa como lo había hecho siempre. Dentro, un grupo de científicos comprendía que acababan de cruzar un umbral del que no había regreso, el de una civilización que por primera vez empezaba a verse a sí misma como parte consciente de una arquitectura universal que no solo existía, sino que parecía, de algún modo profundo, estar viva. Capítulo 7. El primer síntoma real del cambio no fue una manifestación ni un discurso político. Fue el silencio en las aulas. Llegó como llegan las cosas serias, sin épica, sin anuncio. Estudiantes que dejaron de aparecer, profesores que seguían impartiendo clase como si la asistencia fuera a normalizarse, universidades enviando correos con protocolos de bienestar mental, institutos convocando charlas urgentes sobre ansiedad. Alina lo supo por un mensaje de un amigo en Madrid, luego por otro en París y otro en Sao Paulo. No eran números todavía, pero eran señales coherentes, y Alina había aprendido en el CERN a temer las coherencias más que las anomalías.
Mientras tanto, el CERN se había convertido en un foco de atención mundial. La dirección intentaba contener la narrativa con comunicados tan cautos que parecían sospechosos. La palabra predicción estaba prohibida en los textos oficiales, sustituida por expresiones más blandas, modelado avanzado, correlaciones de alta complejidad, mejora de la capacidad descriptiva. Afuera, esas palabras no significaban nada. El mundo ya había elegido su propio vocabulario, y era un vocabulario emocional: destino, control, libertad, mentira. Alina cruzó el control de seguridad esa mañana con la sensación de que la vigilancia no era solo para proteger instalaciones, sino para mantener una ilusión de orden. Había guardias nuevos, cámaras nuevas, y un protocolo de acceso que incluía verificaciones adicionales de identidad. En los pasillos, científicos de otros proyectos evitaban mirar directamente al equipo de Orfeo, como si su proximidad fuera contagiosa. Alina lo entendía: si Orfeo era real, entonces toda la física era provisional. Y lo provisional no da descanso. En la sala principal, el equipo ya no estaba solo. 2 representantes del comité científico del CERN y una asesora legal estaban presentes, sentados a una distancia educada de las pantallas, con cuadernos que parecían demasiado limpios para un lugar donde las manos estaban manchadas de café y de noche sin dormir. Pavel los miró con una hostilidad tranquila. ¿Van a decirnos qué podemos pensar?, preguntó. Venimos a entender qué van a decir ustedes, respondió uno de los representantes, intentando sonar razonable. May intervino directa. Lo que tenemos es una ecuación que describe un mecanismo generativo del vacío. La IA cuántica no está adivinando eventos, está reconstruyendo el proceso que los produce. Y ese proceso, por lo que parece, se extiende a escalas mayores. La asesora legal levantó la vista. Lo que preocupa no es lo que ustedes creen que han encontrado. Es lo que el mundo cree que ustedes han encontrado. Alina se apoyó en la mesa. Esa frase le pareció la definición exacta de un punto de no retorno. Tomás estaba en una esquina, más tenso que nunca, con el móvil en la mano. Alina se acercó, y él le mostró una recopilación de titulares que se actualizaban en tiempo real. En Estados Unidos, un comentarista hablaba de la muerte del libre albedrío, y pedía una investigación federal. En India, un líder espiritual afirmaba que la ciencia había demostrado el karma. En Brasil, un grupo político reclamaba que el modelo pertenecía a la humanidad y debía ser liberado sin filtros. En Alemania, un ministro decía que el conocimiento no podía caer en manos de actores irresponsables. En todas partes el mismo patrón: las personas no discutían el descubrimiento, discutían la identidad. El mundo, al sentirse amenazado, hacía lo que siempre hace: se organizaba en tribus. Los deterministas se habían formalizado en menos de una semana. Tenían manifiesto, portavoces, símbolos. Decían algo simple, irresistible para quienes buscan certeza: si el futuro es computable, entonces el caos es una elección moral. Hablaban de prevenir guerras, optimizar recursos, anticipar epidemias. Su retórica era la de la gestión, la eficiencia, la administración del destino. A su alrededor gravitaban tecnócratas, inversores, sectores del poder estatal, y también gente común que solo quería dejar de sufrir sorpresas. Los humanistas surgieron como respuesta y su tono era distinto: menos ambición, más dignidad. Defendían el derecho a la incertidumbre como un componente esencial de la experiencia humana. No negaban la ecuación, negaban el uso. Argumentaban que un futuro mirado con demasiada anticipación se convierte en un futuro inhabitable, porque la mente humana necesita la ilusión de posibilidad para sostener el deseo, el esfuerzo, el sentido. Se organizaban en comunidades, foros, asambleas, y su eslogan más repetido era un acto de resistencia: no saber también es vivir. Los instrumentalistas eran el verdadero peligro, porque no se reconocían como facción. No se manifestaban. No escribían manifiestos. Operaban en la sombra de contratos, de agencias, de colaboraciones estratégicas. Querían la ecuación como se quiere una tecnología militar:
no para entender el mundo, sino para ganar ventaja dentro de él. Y su mera existencia estaba comenzando a alimentar el miedo de todos los demás. Los negacionistas crecían con rapidez, como crecen las defensas psicológicas cuando el sistema nervioso se siente saturado. Algunos decían que era un montaje del CERN para asegurar financiación. Otros que era una conspiración para justificar control social. Otros que era blasfemia. No importaba la causa, negar era un modo de respirar. Alina lo sabía por experiencia. La mente, cuando no puede integrar una realidad, prefiere destruirla. Fuera del CERN, en Ginebra, se celebró una primera concentración masiva. No era una protesta unificada, era un collage humano. Había pancartas exigiendo transparencia, otras pidiendo silencio, otras insultando a la ciencia, otras venerándola. Había gente llorando. Había gente riendo. Había quienes miraban al edificio como se mira a un templo, y quienes lo miraban como se mira a una amenaza. Dentro el equipo trabajaba bajo una presión nueva, no la presión de acertar, sino la presión de las consecuencias. A mediodía recibieron una solicitud formal de un consorcio de gobiernos para participar en un programa de evaluación y aplicación responsable de capacidades predictivas. La frase era pulida, pero Alina leyó lo que había detrás: entréguenos el acceso. Pavel golpeó la mesa con el dedo. Van a intentar apropiarse. Van a intentarlo, confirmó Hassan. Ya están intentando entrar por la red. May miró a Alina como si buscara una decisión. ¿Qué hacemos? Alina no respondió de inmediato. Pensó en su madre, en La Habana, escuchando discusiones en el mercado. Pensó en los estudiantes que no iban a clase. Pensó en un planeta entero reorganizando su psicología alrededor de una palabra. Y comprendió que, por primera vez, el experimento más grande no era el de Orfeo, sino el de la humanidad enfrentada a un espejo. Hacemos lo mismo que siempre, dijo al fin. Decimos la verdad, pero la decimos bien. Y no dejamos que la conviertan en arma. Esa tarde Tomás recibió un mensaje de un editor. Querían un reportaje inmediato, una exclusividad. Él lo mostró, como si pedir permiso fuera su forma de no traicionarlos. Alina lo miró y, en un gesto inesperado, le dio una respuesta que lo dejó sin palabras. Escribe, dijo, pero escribe con cuidado. Si no lo cuentas tú, lo contarán peor. Tomás tragó saliva. ¿Y si la gente se rompe? Alina pensó en la fragilidad humana, en lo cerca que estaba todo de la histeria, y aún así sostuvo la mirada. La gente ya se está rompiendo, respondió. La diferencia es si se rompe hacia el odio o hacia la comprensión. Cuando volvió a su mesa, la IA había generado una nueva iteración del modelo, y la ecuación, cada vez más compacta, parecía menos una herramienta y más un umbral. Afuera, las facciones crecían. En Internet las discusiones se volvían más agresivas. En algunos países se registraban los primeros disturbios. La civilización, acostumbrada a vivir en un universo con azar, estaba entrando en una abstinencia metafísica. Y en el centro de esa abstinencia, Alina entendió que la batalla no sería entre ciencia y religión ni entre razón y miedo, sino entre dos formas de dignidad, la que necesita controlar el futuro, y la que necesita, para seguir siendo humana, no mirarlo demasiado de cerca. Capítulo 8. En la semana siguiente el mundo se volvió más ruidoso y al mismo tiempo más frágil. No fue un colapso inmediato, fue una pérdida gradual de confianza en las cosas pequeñas. La gente seguía trabajando, comprando, viajando, enamorándose, pero lo hacía con una sombra nueva en la nuca, como si cada gesto cotidiano hubiera adquirido una pregunta pegada al reverso. ¿Para qué si ya estaba decidido? Las sociedades modernas, pensó Alina, se sostenían sobre un pacto tácito con la incertidumbre. El pacto decía, no sabemos qué pasará, por eso vale la pena intentarlo. En cuanto ese pacto se erosionaba, surgía una fatiga distinta, no muscular ni económica, sino existencial. En el CERN,
el equipo de Orfeo empezó a recibir solicitudes de entrevistas con un tono que variaba entre la fascinación y la amenaza. Programas de televisión pedían explicaciones sencillas, y en el mismo correo, sugerían que el CERN debía asumir responsabilidad histórica. Un Parlamento Europeo solicitó la comparecencia inmediata de representantes del proyecto. Una organización religiosa internacional pidió un encuentro privado. Un consorcio tecnológico ofreció apoyo computacional ilimitado, a cambio de participación en la modelización. En el lenguaje de la diplomacia, el chantaje rara vez se anuncia como chantaje, se disfraza de colaboración. Alina veía cómo el edificio se llenaba de capas administrativas, de controles, de reuniones. La ciencia empezaba a ser rodeada por la política como la lava rodea una casa antes de cubrirla por completo. Pavel reaccionaba mal a esa atmósfera. Se volvía sarcástico en las reuniones y luego, en privado, se quedaba mirando la pantalla de su móvil, la foto de su hija, como si estuviera negociando con una culpa que no sabía formular. May, en cambio, se volvía más estricta con el lenguaje. Corregía cada frase que sonara a destino, cada adjetivo que pudiera ser interpretado como dogma. Hassan ya no hablaba de ataques. Hablaba de intentos coordinados, y su rostro tenía el color de quien vive demasiado tiempo en modo alerta. Tomás, que había publicado su primer reportaje con una cautela extraordinaria, recibió una avalancha de reacciones. Algunas eran admiración, otras insultos, otras súplicas. Le llegaron mensajes de personas que le pedían, literalmente, que les dijera si debían casarse, mudarse, tener hijos. La humanidad siempre había querido oráculos, pero había aprendido a convivir con la idea de que los oráculos eran metáforas. Ahora, de repente, parecía haber aparecido uno con bata y servidores. Esto es una locura, le confesó Tomás a Alina una noche en la cafetería. No sé qué contestar. Me dicen que su vida depende de esto. Alina removió el café con la misma lentitud con que pensaba. Tu vida depende de muchas cosas y aún así sigues viviendo, dijo. La gente está buscando permiso para sentir. Esa frase se le quedó a Tomás clavada, y Alina notó que al decirla se la clavaba también a sí misma. La crisis no era solo intelectual, era neurobiológica. El cerebro humano está hecho para gestionar incertidumbre dentro de un rango. Cuando el rango se rompe, busca compulsivamente patrones, líderes, certezas. Y el modelo de Orfeo era el patrón más grande imaginable. En varias ciudades comenzaron disturbios que parecían, en la superficie, protestas políticas, pero que en el fondo eran expresiones de duelo. En París, un grupo de jóvenes ocupó con acento agudo un edificio universitario y colgó una pancarta: "No somos la salida de un algoritmo". En Roma, una manifestación pacífica se transformó en enfrentamiento cuando alguien gritó que los científicos habían robado el futuro. En Seúl, se popularizó un movimiento de renuncia que invitaba a la gente a dejar trabajos competitivos y dedicarse a vivir sin planificación, como un acto de desafío. En varias capitales latinoamericanas, el discurso se mezcló con resentimientos antiguos. ¿Por qué la verdad del universo debía nacer en un laboratorio europeo? La ecuación se había convertido en una metáfora de desigualdad, aunque no tuviera nada que ver con dinero. El choque generacional fue el más crudo. Los mayores tendían a interpretar el descubrimiento como una invitación a reforzar el orden. Si el futuro podía anticiparse, entonces había que minimizar riesgos, controlar variables, estabilizar. Los jóvenes, en cambio, reaccionaban de dos maneras extremas. Algunos caían en un nihilismo rápido, otros en una euforia destructiva. En ambos casos lo que se rompía era el relato de progreso personal: estudiar para lograr, esforzarse para cambiar, elegir para construir. Alina recibió un mensaje de audio de una antigua alumna, ahora doctoranda en Barcelona. La chica hablaba entre sollozos. Decía que no podía escribir su tesis porque, desde que había leído sobre Orfeo, sentía que cada palabra era un gesto sin sentido. Si todo ya está escrito, ¿por qué lo escribo yo?, preguntaba. Alina escuchó 2 veces el audio y no supo qué responder de inmediato.
Por primera vez comprendió con nitidez que el problema no era la ecuación, sino la interpretación emocional de la ecuación. Una cosa era aceptar que el universo tenía estructura, otra, confundir estructura con indiferencia. Esa noche, Alina llamó a su madre, no para buscar consuelo, sino para escuchar una mente que no vivía atrapada en la cultura del control. Su madre le contó, sin dramatismo, que en el barrio había discusiones, sí, pero también bromas, y que la vida seguía empujando por debajo de la teoría. Aquí hay un muchacho que dice que si todo está escrito, entonces no va a trabajar más, comentó su madre. Y su abuela le respondió que el hambre también estaba escrita, y que lo iba a descubrir pronto. Alina rió, y esa risa la devolvió al cuerpo. La gente es más sabia de lo que creemos. La gente es cansada, corrigió su madre. Y cuando uno está cansado, deja de mentirse. Al colgar, Alina regresó a Orfeo. La IA estaba ejecutando un conjunto de simulaciones nuevas, a petición del comité científico. Querían evaluar si el modelo podía anticipar tendencias macroscópicas, no solo fluctuaciones. Los resultados eran inquietantes. No hablaban de vidas individuales, pero sí de patrones sociales, de probabilidad de ciertos eventos colectivos. Era como si el universo, a través de un espejo matemático, mostrara la dirección de sus corrientes. En una reunión cerrada, un representante institucional formuló la pregunta que nadie quería oír en voz alta. Si esto funciona, ¿quién decide quién puede mirar? Nadie respondió al instante. May bajó la vista. Pavel apretó la mandíbula. Hassan miró la puerta, como si quisiera asegurarse de que nadie escuchaba. Tomás dejó de escribir. Alina, en cambio, sintió que algo en su interior se endurecía con claridad. Nadie decide en abstracto, dijo. Lo decidirán los hechos. Lo decidirá la presión. Y lo decidirá sobre todo el miedo. Al salir de la reunión, caminó por un pasillo vacío y comprendió que estaban entrando en la fase más peligrosa de la historia, cuando un descubrimiento deja de ser conocimiento y se convierte en poder. Afuera, las facciones se radicalizaban. En Internet, los insultos se volvían amenazas. En algunas ciudades se atacaban laboratorios. En otras se veneraban. El planeta entero estaba negociando con una idea, y esa negociación se hacía con el lenguaje más antiguo que existe: pertenecer, obedecer, resistir. Y en el corazón de todo el modelo seguía refinándose, como si la realidad no tuviera prisa ni empatía, solo coherencia. Capítulo 9. Para la segunda semana, la palabra crisis ya no servía. Era demasiado pequeña. Lo que estaba ocurriendo no era un evento, sino una transición de estado, como cuando el agua deja de ser líquida y se convierte en otra cosa sin dejar de ser la misma sustancia. Alina empezó a usar esa metáfora en privado. La humanidad estaba atravesando su primer cambio de fase ontológico. No se trataba de una guerra ni de una pandemia, se trataba de un reajuste profundo de la relación entre la mente humana y la estructura del mundo. En el CERN, la presión se había vuelto casi insoportable. La dirección había establecido un perímetro informativo alrededor de Orfeo, pero el flujo de filtraciones era imposible de contener. Cada día aparecían en Internet fragmentos del modelo, capturas de pantalla, explicaciones incompletas, interpretaciones erróneas. La ecuación, todavía no publicada de forma oficial, ya circulaba como un símbolo prohibido, como un texto sagrado y herético al mismo tiempo. Alina lo veía con una mezcla de frustración y resignación. Cuando el conocimiento entra en la esfera pública, deja de pertenecer a quienes lo producen. Los gobiernos dejaron de fingir cautela. Una delegación conjunta de varias potencias llegó a Ginebra con el propósito explícito de garantizar un marco internacional de control. La reunión fue tensa desde el primer minuto. En una sala blanca, demasiado limpia para tanta historia, los representantes hablaban de estabilidad, seguridad, previsión estratégica. Ninguno mencionaba la palabra poder, pero estaba presente en cada frase. No podemos permitir que esta capacidad quede sin supervisión, dijo uno de ellos.
Un error en su uso podría tener consecuencias incalculables. Pavel se inclinó hacia adelante. Y un error en su supresión también. Alina observaba los rostros, personas acostumbradas a pensar en siglos y frontera, ahora enfrentadas a algo que no cabía en ninguna cartografía política. Cuando la reunión terminó, quedó claro que no había acuerdo. Lo único compartido era el miedo. Mientras tanto, los mercados entraron en un estado de inestabilidad que los analistas no sabían cómo interpretar. Algunas inversiones se disparaban por la promesa de una economía predictiva, otras se hundían por el pánico a que el futuro, si estaba escrito, dejara obsoleta la noción de riesgo. Empresas ofrecían productos absurdos, seguros contra eventos ya determinados, aplicaciones que prometían alinearte con tu destino. La frontera entre ciencia y superstición se desdibujaba con una rapidez que inquietaba a Alina más que cualquier protesta. En el ámbito educativo, la crisis se volvió tangible. Universidades cerraron temporalmente por falta de asistencia. Profesores informaban de un aumento alarmante de depresión entre estudiantes. En varias ciudades se organizaron escuelas del presente, espacios donde se enseñaba a vivir sin planes, a tomar decisiones sin proyecto como una forma de resistencia al determinismo. Alina veía en esas iniciativas una mezcla de lucidez y desesperación. La humanidad estaba intentando reconstruir su narrativa en tiempo real. Una noche, Tomás le mostró a Alina un mensaje que le había llegado de un antiguo editor. Tenemos fuentes que dicen que Orfeo ya predice crisis geopolíticas. ¿Es cierto? Alina negó con la cabeza. No en el sentido en que ellos lo entienden, respondió. El modelo muestra tendencias estructurales, no destinos políticos. Pero la gente confunde patrón con profecía. Eso no les va a importar, dijo Tomás. Lo van a usar igual. La ecuación, entre tanto, seguía afinándose. La IA había alcanzado un nivel de estabilidad tal que los científicos empezaban a referirse al modelo como la forma. No porque fuera geométrica, sino porque parecía ser la configuración mínima que daba origen a todas las demás. Era como descubrir que el universo tenía un esqueleto conceptual, y que ese esqueleto, una vez visto, no podía olvidarse. En una sesión de trabajo nocturna, May proyectó la evolución completa de un sistema desde condiciones iniciales hasta estructuras complejas. La simulación mostraba, sin saltos ni arbitrariedad, cómo de una configuración básica emergían patrones cada vez más ricos, cómo aparecía la organización, cómo se formaban sistemas capaces de autorregularse, cómo la complejidad crecía como una necesidad interna del propio mecanismo. Alina sintió al verlo algo cercano al respeto biológico. Aquella ecuación no describía un mundo muerto, describía un proceso vivo. Es como desarrollo embrionario, murmuró. Pero a escala cósmica. May la miró, y por primera vez en días sonrió. Exacto. Esa noche, varias ciudades del mundo se produjeron disturbios simultáneos. En algunas contra edificios gubernamentales. En otras contra universidades y centros de investigación. En otras contra sedes de empresas tecnológicas. El mensaje no era coherente, pero la emoción sí, una mezcla de rabia, miedo y sensación de pérdida. La civilización, enfrentada a una verdad demasiado grande para sus categorías habituales, estaba respondiendo con el único lenguaje que conoce cuando se siente superada, el cuerpo. Alina observó las imágenes en una pantalla secundaria. Pensó en la ironía de que la ecuación, al revelar una estructura profunda del universo, estuviera empujando a la humanidad hacia su fase más caótica. Quizá reflexionó, eso también estaba escrito, no como un castigo, sino como una etapa de adaptación. Antes de irse a dormir recibió un mensaje de su madre, una foto del balcón al atardecer, las plantas verdes, el cielo naranja. Debajo una sola frase, aquí sigue siendo martes. Alina sonrió. Tal vez esa era la forma más precisa de describirlo todo. El universo había cambiado para siempre, pero en algún lugar alguien regaba las plantas y el día seguía teniendo nombre. Capítulo 10.
El 10º día desde que el nombre de Orfeo se filtró al mundo, la palabra destino ya había provocado su primera muerte. No apareció en los noticiarios con ese nombre. Fue clasificada como incidente aislado, una joven en una ciudad universitaria que se arrojó desde la azotea de una residencia estudiantil dejando una nota breve. No hay elecciones si todo está escrito. La noticia circuló de forma irregular, replicada por redes y foros, retirada por algunos medios, amplificada por otros. Alina la leyó a las 6 de la mañana, con el café aún humeante entre las manos, y por primera vez desde el inicio del proyecto sintió una culpa física, casi dolorosa, como si el descubrimiento hubiera atravesado la frontera invisible entre la ciencia y la sangre. Ese mismo día, las líneas de ayuda psicológica de varios países registraron un aumento abrupto de llamadas. No era miedo lo que predominaba, sino una sensación de vacío, una desorientación profunda. Personas que no preguntaban qué iba a pasar, sino para qué seguir. El golpe no era cognitivo, era identitario. La humanidad había construido su relato sobre la posibilidad, y la ecuación, aun sin ser comprendida en detalle, estaba erosionando ese relato desde la raíz. En el CERN, el equipo de Orfeo trabajaba bajo una presión silenciosa. Nadie levantaba la voz. Nadie hacía bromas. Pavel había dejado de ser irónico. May había dejado de corregir. Hassan parecía vivir dentro de un sistema nervioso siempre activado. Tomás, que se había convertido en un puente frágil entre el laboratorio y el mundo, recibía amenazas y súplicas en la misma bandeja de entrada. Un mensaje decía: dime si debo tener a mi hijo. Otro: si esto es verdad, eres responsable de lo que haga ahora. El peso moral de la información se estaba haciendo insoportable. Alina convocó una reunión cerrada con el equipo. Cerraron la puerta, apagaron los dispositivos personales y se sentaron alrededor de la mesa como si estuvieran en un refugio antiaéreo conceptual. Tenemos que cambiar el modo en que estamos contando esto, dijo. El mundo está entendiendo destino como condena. Y no es eso. May levantó la mirada, cansada. ¿Entonces qué es? Alina respiró hondo. Es estructura. Es desarrollo. Es como un embrión que no sabe que va a tener dedos, pero los tendrá. No porque alguien lo ordene desde fuera, sino porque así funciona su organización interna. Pavel frunció el ceño. Eso no consuela a nadie. No, admitió ella. Pero es verdad. Y tenemos que encontrar la forma de explicarlo sin destruir a la gente. Ese mismo día, el gobierno suizo solicitó que Orfeo suspendiera temporalmente toda comunicación pública. El argumento era la estabilidad social. La dirección del CERN vaciló. No podían negar la crisis, pero tampoco querían convertirse en censor de la realidad. La discusión duró horas. Al final se tomó una decisión intermedia, un comunicado técnico limitado, sin menciones a implicaciones filosóficas. Fue un fracaso. En Internet la gente no quería técnica, quería sentido. Esa noche en varias ciudades, grupos de jóvenes encendieron hogueras simbólicas y quemaron libros de texto, no por odio al conocimiento, sino como gesto de ruptura con un mundo que ya no les ofrecía promesas. En otras, se organizaron vigilias silenciosas, miles de personas sentadas en plazas públicas, mirando al cielo como si esperaran una respuesta que no podía llegar desde arriba. Alina volvió a llamar a su madre. Esta vez no hablaron de ciencia. Hablaron de una vecina que había perdido a su perro, de un apagón en el barrio, de la lluvia que había llegado tarde. Y en esa trivialidad compartida, Alina sintió por primera vez en días que el mundo no estaba roto, solo herido. Cuando regresó al laboratorio, la IA había completado una nueva iteración del modelo. La ecuación, cada vez más compacta, cada vez más profunda, parecía menos una herramienta y más una forma de vida abstracta, como si estuvieran observando el latido matemático de algo que no había sido pensado para ser observado. Alina se sentó frente a la pantalla y entendió, con una claridad dolorosa,
que el verdadero experimento ya no era Orfeo. El verdadero experimento era la humanidad enfrentándose a la idea de que el universo no era un juego de azar, sino un proceso vivo que se estaba desplegando, y que ellos con todas sus dudas y miedos formaban parte íntima de ese despliegue.